Bueno, Por ahí Javier, una ¿estamos muchacha con un listos? nombre todo raro. Sí. Bueno, eh, primero que todo, un saludo muy especial para los profesores que nos acompañan en el día de hoy. Tenemos a Mónica, a Yair, a Jorge y obviamente a Diana Palencia. Gracias a ustedes, maestros, por estar al frente de estas sesiones, por estar desarrollando este componente numérico. Entonces, muchas gracias a la labor que ustedes hacen, maestros, en cada reunión es de admirar. A ustedes, muchachos, un saludo muy especial. Qué gusto verlos, qué gusto saludarlos, invitándolos para que iniciemos este segundo periodo de una manera bien eficiente. Sabemos que este segundo periodo es definitivo, que tiene un valor del 60%, que ya todos nosotros debemos estar acoplados con la dinámica de trabajo. Por eso le dimos un valor mayor a este segundo periodo, porque el primer periodo era ir acoplándonos, de ir entendiendo, de ir aprendiendo cómo manejar nuestro sistema virtual. Tatiana, Ya lo sabemos. Entonces ya es desarrollar bien las cosas. Entonces, muchachos de sexto y séptimo, vamos a empezar este segundo periodo de una manera bien eficiente. Mi llamado como coordinador es para que asumamos nuestras tareas responsablemente. Sabemos que la promoción de nosotros, o de ustedes mejor los muchachos, está basado en la responsabilidad y en el cumplimiento de sus obligaciones. Ya cada uno de ustedes sabe lo que les toca hacer y cómo lo deben hacer. La idea es que entreguemos las guías bien desarrolladas. La idea es que entreguemos y hagamos las cosas bien para que al terminar el periodo, para que al terminar el año, tengamos garantizada nuestra promoción, tengamos garantizado el aprobar el año. Entonces, muchachos, de la responsabilidad y compromiso de ustedes depende en gran medida que ganen o pierdan el año. Entonces, vamos a seguir bien juiciosos, vamos a incrementar nuestro nivel de estudio. Recuerden que cada día tenemos que ir dedicándole desde sus casas más tiempo al estudio. Sé que pueden estar algunos cansados, sé que algunos de ustedes ya se sienten incómodos por estar tanto en casa, pero así nos tocó y así vamos a terminar. Entonces, cada día necesitamos que usted aprenda más y para ello necesitamos que dedique más tiempo en su casa al estudio. Eh, Muchachos, mucho juicio y mucha responsabilidad. Listo. Vamos a terminar este año de una manera bien buena y de tal manera que aprendamos cada día más cosas. A ustedes, muchachos, muchas gracias. A los profes también, gracias por estar al frente de esta situación. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias y que tengan un feliz día. Igualmente, don Javier, muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, entonces vamos a comenzar. El día de hoy ya saben que Profe, no se le escucha. empezamos el ciclo. Está muy pasito. O usted lo tiene muy pasito porque... Profe, no se le escucha. Yo ¿qué se pasa? escucho bien. Sí, yo también me escucho bien y yo tengo conectado también el celular. Debe ser que tiene un poquito no, el volumen. Jorge, sí se está escuchando bien, se escucha. Ah, bueno, perfecto, entonces. Muchas gracias. Sí se escucha bien. Bueno, Nice. entonces vamos a mirar, compartir pantalla para comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, primero que nada, antes de empezar con la clase como tal, voy a otra vez, porque no sobra, que no se abrió bien el dispositivo. Yo dejo de compartir pantalla y vuelvo y lo
y lo comparto. Hola, Mónica. Hola. No sé por qué no quiere mostrar el archivo que les tengo aquí. Tan raro. Un segundito, muchachos. Pues no se le escucha nada. Es que no estoy hablando. Ahora sí. Por eso no me escuchaba. Bueno, ahí sí está compartiendo pantalla. Listo, entonces vea. Antes que nada, para recordarle, hay estudiantes, algunos estudiantes que finalizando el periodo me están enviando sus trabajos a mi correo. Los que sí lo deben enviar son estos alumnos que aparecen aquí de los grados 601, 602, 603 y 604. No más. Solo estos 4 grados de sexto 1 a sexto 4. Los estudiantes que están en el grado 7.1, 7.2 y 7.3 se le envían al profesor Jair Córdoba Mosquera. El correo es yaricomo31 y sb@gmail. Mire que él sí tiene el correo con Gmail. Yo lo tengo es con Hotmail. Entonces, por favor, algunos estudiantes que están enviando los correos donde no es, y por eso estamos teniendo dificultades terminando el periodo. Al terminar el periodo, están enviándole al director de grupo. No le tienen por qué enviar al director de grupo. Le tienen que enviar es al docente que está indicado para calificar cada uno de esos componentes. En este caso es el componente numérico. Me han estado enviando también correos de ciencias naturales. Miren bien, a ustedes les entregaron una lista de docentes a los que tienen que enviar cada uno de los componentes. El componente ambiental, el componente sociales, en fin. A nosotros, al profesor Yair, que recibe 701, 702 y 703, solo le van a enviar el componente numérico. Entonces, por favor, tengamos eso bien claro para que al final no estén diciendo que no, es que lo enviaron donde no era, que se me fue el correo donde no fue, que perdone, profe, en fin. Entonces, realmente tienen que empezar a darse cuenta. Si tienen que tomar nota, por favor, háganlo ya. Miren bien el grado al que ustedes pertenecen y al correo al que tienen que enviar dicho componente cuando ya lo tengan realizado. Bueno, entonces, repetido esto, porque lo hemos dicho infinidad de veces, vamos a mirar, primero que nada, lo que es la guía numérica, la guía del componente numérico, perdón, que vamos a trabajar en esta ocasión. Entonces vamos a ver que en la parte inferior acá de componente numérico dice guía número 3. Si usted está trabajando sobre otra guía, por favor fíjese bien, pero es esta guía, la guía número 3. Incluso se parecen en la forma como se muestran al comienzo la guía 1, la guía 2 y la guía 3. Y ha pasado que los estudiantes cuando van a cargar en el celular o en el computador el archivo adjunto para enviarlo al correo, envían otra guía. Entonces, por favor, tengan bien claro cuál es la guía sobre la que están trabajando. Bueno, entonces ya ahí nosotros vemos que la guía de aprendizaje pues comprende el componente social, comunicacional, medioambiental y componente numérico. Este último es el que estamos trabajando. A ese es el que nos deben enviar. ¿Listo? Bueno. Ahora también tenemos que darnos cuenta cómo están enviando el correo. Algunos estudiantes en donde dice asunto del correo están colocando el celular, el nombre del celular, colocan el nombre del mismo correo del que están enviando, entonces uno no sabe qué estudiante le está enviando a uno esto. Incluso a veces al final del correo escriben, este es mi nombre y este es mi grado, pero al final es mejor colocarlo en el asunto del correo. Usted coloca su nombre, por eso dice ahí Juan Pérez. Usted debe colocar así a
Juan Pérez, coma, componente numérico 601. Aquí el ejemplo es con noveno. ¿Listo? Sin embargo, usted pues debe colocar es el grado 601 o 701 si se lo van a enviar al profesor Jair. Muchachos, hay algunos que están enviando esas fotografías o esas capturas de cámara muy borrosas. Muy borrosas. A mí me ha tocado descargarlas, darle zoom para poder intentar medio ver qué es lo que están enviando. Algunos toman la fotografía de lado, le queda al revés o le queda patas arriba. Entonces, no se fijan ni siquiera cómo le está quedando a usted la fotografía y así la está enviando. Usted simplemente toma la foto y envía, o toma el paquete de fotos y envía. No, fíjese bien, que para nosotros también es muy agradable pues encontrar que cuando le envían a uno un correo, pues uno sabe que cuando lo abre está bien para leerlo. No tiene uno que empezar a voltear las imágenes. Bueno, ¿hay alguien que levantó la mano? Santiago Londoño. Sí. Profe, puedo hacer una pregunta. Si el trabajo se puede hacer en Word. Sí, claro, perfecto. El trabajo se puede hacer en Word. Bueno, Incluso, muchísimas gracias. bueno, con mucho gusto. Le digo a los demás, vea, lo pueden hacer en Word. Hay algunos que lo han hecho sobre la misma guía, también se puede hacer. La pueden hacer en el cuaderno, pero eso sí, cuando vayan a tomarle fotos al cuaderno, no le tomen fotos a toda la teoría que está dentro de la guía, porque llenan también su celular o su computador de imágenes y cuando van a cargar se les demora mucho en cargar o lo tienen que enviar en paquetes diferentes. Por eso hay algunos que envían 2 y 3 correos, que porque la cantidad de fotos no le alcanzó en el primer correo. Santiago Londoño tiene una pregunta. Profe, ya. Ya, bueno, listo. Entonces, Y Tomás Vergara. a Tomás Vergara también tiene, listo, Tomás, habla. Profe, Dale. es que ya me esclarece. Pero aquí el primer punto no me cuadra bien. Pero ya vamos con el primer punto, entonces no. Bueno, gracias. Entonces vamos a continuar, vamos a ver entonces cómo se desarrolla la guía número 3. Profe, y otra cosa. Sí. Y por favor, deja entrar a la alumna María Alejandra que está intentando entrar y no le funciona. En Bueno, la ahí. sala de espera no hay nadie. Sí, profe, ella está intentando entrar desde hace rato. En la sala de espera no hay nadie que se llame María Alejandra. Yo estoy en ese proceso. No la Aquí veo. está solo Alejandro Parras. Porque ella está escribiendo al grupo que no ha podido entrar. Entonces, ¿quién sabe a qué grupo está metiendo? Perdón. F. Sí, sí. Profe, se le oye muy cortado. Bueno. Debe ser su internet. Sí, profesor, escucha bien. Debe ser el internet que tiene cada uno, porque como le digo, yo también tengo aquí mi celular y me estoy escuchando bien. Sí. Bueno. Miren la conexión a internet, que eso está fallando, bueno. Sí, está fallando. Bueno, entonces empezamos con el componente numérico. Aquí nosotros tenemos los criterios de desempeño y los niveles de conocimiento que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en esta oportunidad las unidades de longitud, las conversión de unidades. Dice pues acá, ¿cierto? Yo le acerco un poquito más, que era donde yo lo estaba ahí leyendo. Ahí está, unidades de longitud, conversión de unidades de longitud y problemas de aplicación Profe. de esas unidades de longitud. Vea, si van a hablar, levanten la mano, si no, se les bloquea el micrófono. Sí. Porque así, interrumpiendo, es muy complicado. Levanten la mano, que es la manera de cómo uno puede darse cuenta si tienen una pregunta. Miren que cuando levantan la mano, yo digo, alguien tiene levantada la mano y se le da la palabra, pero así, abriendo el micrófono y hablando, no. Bueno, además con las evidencias de aprendizaje que nosotros tenemos también, entonces tenemos que identificar las unidades de longitud del sistema internacional para comparar largos, anchos, profundidades de objetos y distancias recorridas. Realiza conversiones de unidades de medida de longitud del sistema internacional o el sistema SI. Lee información de medidas de longitud de su entorno realizando conversiones.
e identifica la unidad de longitud a utilizar dependiendo de la medida a expresar y el contexto. Entonces miren que ahí lo que estamos viendo es que realmente vamos a trabajar es con esta unidad de medida, el metro. Entonces, en este sentido, el metro es el que nos va a servir de referencia para las medidas de longitud. Enseguida, después de un momentico, entramos un poquitico más en lo que es el metro. ¿Listo? Primero le voy a mostrar lo que es la guía como tal. Entonces, por este lado, mire que tenemos sus múltiplos del metro. A este lado tenemos los múltiplos del metro, o sea, los más grandes. Y aquí cómo se identifica cada uno de ellos, ya sea el decímetro, el centímetro, el milímetro. Aquí tenemos los múltiplos, el decámetro, el hectómetro y tenemos por último el kilómetro. Esta es una tabla de equivalencias que tenemos con respecto al metro. Vamos desde kilómetro hasta milímetro. O sea que tenemos 3 de cada uno de ellos. Además, estas diferentes medidas de longitud, como nos dice acá, yo me muevo un poquitico, dice las unidades, las diferentes unidades de longitud se utilizan en, que se me saltó, lo tengo aquí. El tamaño de los objetos o situaciones a medir. La siguiente tabla nos muestra varios ejemplos del uso de las unidades en nuestro entorno. Entonces, esta enseguida la vamos también a mirar un poquitico más. Primero vamos a ver, como les digo, la guía como tal. Entonces, aquí están los ejemplos, enseguida los analizamos. Tenemos la primera actividad después de esos ejemplos. Entonces, vemos el primer punto y luego vamos a resolver esa primera actividad. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, en este otro nos dice lo que son conversión de unidades de longitud. Entonces, vamos a mirar la conversión de mayor a menor unidad de longitud. Entonces, primero se ve esa. Aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo se hacen esas conversiones. Y luego vamos a ver la conversión ya de menor longitud a mayor longitud. Y también hay unos ejemplos de cómo se hacen ese tipo de conversiones. Tenemos varios, incluso 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos, bastantes como para que abarquen esa totalidad de conversiones que a usted se le puede presentar en alguna situación, sobre todo cuando tenemos problemas de aplicación. Y ahí entonces ya tenemos la segunda y tercera actividad, que nos dice que realizar conversiones de mayor a menor. Ahí está, con los primeros ejemplos se resuelve esta actividad número 2. Con los primeros ejemplos, el primer cuadrito que vimos de ejemplos. Y con el segundo cuadrito de ejemplos vamos a resolver la actividad número 3, porque esa actividad ya es de menor a mayor. ¿Listo? Bueno. Finalmente vamos a ver unos problemas de aplicación que son de conversiones de unidades de longitud, porque no siempre vamos a encontrar las mismas unidades para hacer análisis en diferentes problemas que se nos pueden presentar. Entonces miren que aquí, por ejemplo, en el razonamiento, nos dice que se debe realizar la conversión de 3 decámetros, 5 metros y 4 decímetros a milímetros, porque eso es lo que nos está pidiendo a nosotros el problema. Bueno, ahí ya está el procedimiento, están las partes de cómo se hace la operación. Aquí pues se saltó un poquito pues porque se pegó en la otra hoja el ejercicio, pero el ejercicio sigue aquí abajo. O sea, parte de acá donde dice, al tener todas las medidas en milímetros, nos disponemos a sumarlas. Entonces aquí le está mostrando cómo se hace el procedimiento y finalmente la respuesta la tenemos aquí en esta última columna. Bueno, aquí tenemos otro problema que, como les digo, también lo vamos a analizar un poquito después. Y después de que ya vemos nosotros esos ejemplos y esas actividades de solución de problemas, ya tenemos la actividad número 4. Entonces, luego de la actividad número 4, ya usted la toma. El ejemplo, como les digo, para realizar esa actividad es este primer problema y este segundo problema. Con esos dos ejemplos de esos dos problemas, usted realiza la actividad número 4. ¿Listo? Hasta ahí entonces está la guía que corresponde al componente numérico. Después viene el componente que tiene que ver
perdón, la materia que tiene que ver con emprendimiento. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos consumo y consumismo. Tenemos una teoría, hay que leerla bien. Muchas veces ustedes empiezan a realizar las actividades sin leer la teoría. Primero hay que leer la teoría y leerla muy bien, interiorizarla bien para poder tener muy claro cómo es que vamos a resolver las preguntas que nos están haciendo. Entonces aquí tenemos clases de consumo, sus características, tenemos el consumo responsable, el consumo sostenible, el consumo saludable. Y también tenemos acá, donde nos habla de, en general, se denomina consumo inteligente aquel que es responsable, sostenible y saludable. Entonces tenemos el consumo habitual y el consumo ocasional. ¿Listo? Ahí está la teoría y ya cuando nosotros estamos aquí, viene una preguntita muy necesaria que nos están haciendo y es en este momento, nos dice, ¿compramos cosas por necesidad o por impulso? Yo recuerdo en estos días que salió el cuento del IVA, de los artículos sin IVA, y le preguntaban a un joven de una prestigiosa periódico, un prestigioso periódico, le decían, ¿usted por qué está comprando? Y el joven respondía, es que yo no lo necesito, estaba comprando un televisor, yo no lo necesito, pero es que están en descuento, entonces por eso lo compré. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que es un impulso de compra, si realmente sí lo necesitamos. Ahí está la necesidad y el impulso. Porque después de esta pandemia nos vamos a dar cuenta que las personas que ahorraron y tenían su platica por allá pendiente para algunas cositas, pues eso fue lo que les sirvió a sobrevivir en estos tiempos donde el trabajo también escasea. Entonces el tema que vemos también en el componente anterior, perdón, en la guía anterior que hablaba sobre el ahorro, mire que se compagina muy bien con esto que nos está hablando sobre la compra. ¿Listo? Bueno. Entonces, después de eso, después de leer toda esa teoría y, como les digo, analizarla muy bien y comprenderla, nos vamos para la actividad número 5, que tiene que ver entonces con emprendimiento. Y ya dice, cada una de ellas está 1, 2, 3, 4 y 5 actividades. Y por último nos vamos a tecnología e innovación, invención y descubrimiento, que sería el de tecnología informática. Entonces, mire que también tenemos una teoría, donde nos habla sobre la innovación, sobre la invención, aquí tenemos también, vea que no tienen que tampoco que irse a buscar por otro lado, que muchas veces le dicen a uno, no, pero es que yo no tengo internet para buscar lo que es invención, lo que es creación y lo que es innovación. Aquí está, es que ya la tiene usted ahí. Además habla del descubrimiento. Y nos habla de una cronología. ¿Qué es una cronología? Es una línea como de tiempo donde nos dice en esta época qué fue lo que pasó con esos descubrimientos más importantes en el mundo. Entonces tenemos, por ejemplo, el siglo 35 a.C. nos habla de la civilización mesopotámica y nos habla del invento de la rueda, que fueron los primeros que pudieron utilizar. Exactamente. Y así, todas estas fechas nos van diciendo qué pasó, sobre todo con inventos importantes que tienen que ver con la tecnología. Y por último, entonces, nos vamos a la actividad número 6. Mira que después de ver la teoría, y en eso nosotros los docentes nos hemos ubicado, es, usted hace una teoría e inmediatamente está la actividad. La teoría y la actividad. No dejar todas las actividades para de último para que usted esté devolviendo, saber dónde es que puede aplicar eso, sino que simplemente usted ya tiene la teoría e inmediatamente va hacia la actividad para poderla desarrollar. Y si tiene dudas, pues está ahí inmediatamente su teoría para que usted pueda analizar qué está pasando. Entonces ahí está la teoría. Y aquí tenemos recursos adicionales. Entonces, mire, vea, tenemos estos recursos adicionales por si usted quiere aprender un poquito más. Ojalá realmente. Por ejemplo, yo puse aquí un video, este video que dice método 2, aquí abajo. Me pareció un método muy práctico, sobre todo en algunas conversiones, pero también aquí hay otros. Dice conversión de unidades de longitud, y también tenemos otro aquí que dice unidades de medida de longitud.
Entonces ahí nosotros podemos realmente contrastar el conocimiento que hemos adquirido a través de la guía con estos videos que son bien interesantes al momento de resolver y hacer estas conversiones de unidades. También tenemos videos como inventos trascendentales, hay 2, el consumo y el consumismo, grandes razones de por qué el consumismo no te hace feliz y qué es el consumo. Consumismo versus consumo. Y por último, bueno, hay otros aquí, perdón, dice, ¿cómo dejé de hacer compras impulsivas? Porque hay gente que compra de manera impulsiva. Y aquí está entonces la referencia bibliográfica, ya no son videos, pues en la mayoría son textos. Aquí, por ejemplo, tenemos la guía del estudiante de grado séptimo, dice bimestre 2, semana 2, número de clase 6 a 6, y aquí está esa teoría. En Colombia Aprende, en contenidos para aprender, aquí también tenemos la teoría, hay unos videos, hay unos ejemplos, así como también yo más o menos le trato de llevar la teoría hasta sus equipos. Y tenemos los DBA versión 2, DBA significa Derechos Básicos de Aprendizaje, que es lo que usted debe aprender en estos 2 grados, hasta dónde debe llegar. Tomás tiene la mano levantada. Sí, profe, era para preguntarle sobre el primer punto. Sí, pero tranquilo que todavía no le empezó a explicar. Cuando le empiece a explicar, ahí sí de pronto ya van a ver solucionadas sus dudas. ¿Listo? Bueno. Hay otros que tienen la mano levantada. Sí, Tomás Vergara. No. También, bueno. También tiene Tomás Vergara, también tiene la mano levantada. ¿El que habla ahorita no? Sí, entonces bajémosle la mano. Jimena. Profe. Sí. Yo le quería decir algo, es que no sé si es solo a mí, pero se me está tildando mucho el audio. Es a usted. ¿Es a usted, amor? Sí, amor, es a usted porque de verdad el internet está pues con eso. Sí. Solo es a usted ahí. Bueno, profe, ya sé. Listo. Bueno, y Dayana es la que estaba hablando. Sí, ella es la que estaba hablando. Bueno. Ya la bajé. Sí, ya, eso, perfecto. Bueno, entonces, nosotros en este sentido, y cuando estamos viendo las unidades métricas de longitud, realmente nosotros siempre hemos escuchado el metro, ¿cierto? Y en algunas otras ocasiones hemos escuchado pulgadas, pies, vara, yarda, milla y un montón de esas cosas. Entonces, antes de entrar a trabajar con el sistema internacional, porque realmente el sistema internacional acepta el metro, o sea, se tuvieron que reunir un montón de países para poder unificar un criterio y trabajar con una sola medida y no confundirnos en un montón de situaciones, sobre todo situaciones económicas. Entonces, antes que eso, les voy a mostrar un video sobre la historia de la medida. Voy a darle aquí, antes de pero yo lo devuelvo, le voy a dar compartir sonido para que sí lo puedan escuchar y vamos ya. Bueno, estamos, en realidad ella siempre me ayuda, pero bueno, no importa. Estamos organizando una clase sobre las medidas. ¿Vos me podrás ayudar? No hay problema, pregúntame lo que quieras sobre las medidas. Quería comenzar con la historia, porque yo sé que las primeras civilizaciones para poder viajar, cultivar y sobrevivir al clima necesitaban producir sistemas de medición. Así es, Mariano. Al principio solo era necesario hacer mediciones muy sencillas. Imagínatelo. Estas mediciones contemplaban el número de animales que se criaban, las semillas que intercambiaban, el aceite que necesitaban, los días de luna llena o la duración de los inviernos. Entonces surgieron sistemas de medición que no eran demasiado precisos, pero servían. Las primeras medidas de longitud tenían como unidad alguna parte del cuerpo humano. Las primeras medidas de peso se fijaron por el uso de ciertos recipientes o por lo que una persona o un animal podían cargar. Y los primeros intentos de medir el tiempo se hicieron a partir de los ciclos del Sol y la Luna. Mariano.
Sí. A medida que las sociedades crecieron, desarrollaron nuevas tecnologías y, en consecuencia, sistemas más precisos de medición, ¿no? Así es. Con el tiempo, los sistemas de medida se hicieron más complejos y refinados. Al inventarse los sistemas de numeración, se hizo posible la creación de sistemas de unidades de medida. Claro. Bueno, y lo bueno es que estas unidades de medición son útiles en casi cualquier lugar del mundo, ¿no? Así es, en casi todo el mundo. Y si algo mide 0, entonces no mide nada. Y a propósito de 0, ¿sabes lo que le dijo un 0 a otro? No tengo ni idea. No somos nada. Me lo contó él hace un rato, yo sé que es malísimo, pero lo tiene que sacar del sistema, ¿no? Ya está. Sí, acá tengo el dinosaurio. Ok. Bueno, sí, acá está. Bueno, le digo. Beso. Chau. Era de un cofre. Ay, ¿qué cuenta? Bien, dice que está armando un sistema con Sabiondo para ver cómo armar a Pericles. No, porque exagerado. No hace falta. Si para eso va a venir un amigo mío que es antropólogo. Sí, ya sé, pero me dijo que quiere que pases así, ven bien cómo funciona, lo quiere probar con vos. Bueno, no importa, voy más tarde. ¿Podemos pasar al pabellón nosotros de las medidas? Sí, o también podemos ver este libro, ¿te parece? Ah, ¿y de qué se trata? De las medidas. Jorge, ¿te comentó algo sobre las mediciones con el cuerpo humano? Sí, claro. La longitud de un paso o un pie, el ancho de un dedo o una mano, el largo del antebrazo, siempre fueron referencias directas que se utilizaron en aquellos primeros intentos de medición. Veo que sabes un montón. Un poquito. ¿Te parece que veamos un poco más acerca de cómo se hacía en Egipto en el año 3000 a.C.? Dale, veamos. El codo era la distancia comprendida entre el codo y los dedos extendidos del brazo humano. Aunque servía, variaba demasiado de persona a persona. Para que no hubiera dudas, se acordó que un codo oficial medía el largo de un bloque de granito negro. Este codo patrón tenía 52,4 centímetros. La subunidad del codo era el dígito y cabía en él 28 veces. Por lo que pude investigar, Egipto y China desarrollaron sistemas eficientes de medición que se hacen evidentes en sus construcciones. Sí, sin embargo, los sistemas que se utilizaban en China eran totalmente independientes de los sistemas mediterráneos europeos. Sin embargo, tenían elementos en común. Si no, mira acá. Acá. A ver, ahora, déjame leer a mí. En China, utilizaron como medida la distancia entre la muñeca y la base del pulgar. Sin embargo, tenían un problema. Los sistemas no guardaban relación entre sus diferentes unidades. Una unidad con el mismo nombre podía ser diferente según el uso que se le diera. En el año 221 a.C., el emperador Shi Huangdi decidió unificar las unidades en sus dominios. La unidad de peso fue el xin, y para longitudes se adoptaron dos unidades, el chi y el chang. El sistema tenía una característica. Los múltiplos y submúltiplos de las unidades se basaban en la división por 10, tal como el sistema que usamos nosotros. Museo, buenas tardes. Don Cosme. Ok, anoto. Sí, le digo. Hasta luego. ¿Otra vez, don Cosme? ¿Qué quería? Ay, sí, está obsesionado con el armado de Pericles. Quiere hacer una prueba ahora mismo. ¿Pero ahora quiere? Sí, también me pidió que terminaras de construir el dinosaurio en miniatura porque quiere probar cómo funciona. Oh, qué pesadilla, por favor, baby. ¿Y cómo voy a hacer esto? Bueno, no importa, mejor se lo llevo y que lo haga él. O mejor podemos pasar ahora al pabellón de las medidas. ¿Te parece? Dale, vamos. Igual no hay que ser tan vivo para darse cuenta que estamos en el pabellón de las medidas, ¿eh? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo me cuenta de por la... Es un chiste, Mariano. La historia de las medidas es una historia rara porque los sistemas de medición que la humanidad inventó surgieron totalmente aislados. Sí, sin embargo, por las guerras, las migraciones y el comercio, algunos sistemas se conformaron por la influencia de otros. Mira. Hacia el siglo I a.C., los griegos usaban como medida de longitud el espesor de un dedo. 16 dedos formaban un pie y 24 dedos equivalían a un codo olímpico. Para medir volúmenes usaron como medida básica el metreto y para medir pesos la unidad utilizada fue el talento. El dominio comercial del Mediterráneo pasó de manos de los griegos a los romanos. Los romanos usaron un sistema numérico basado en el 12. Adoptaron el sistema griego y dividieron el pie en 12 partes llamadas pulgadas.
El año pasó a tener una docena de meses. Para medir pesos usaron la libra. Para medir volúmenes, la unidad principal fue el sextario. Midieron distancias con pasos y millas. 5 pies equivalían a un paso y 1000 pasos formaban una milla. Por este sistema de medición podemos deducir que la sociedad romana era sostenida por ejércitos que recorrían grandes distancias a pie desplegando el imperio. Así es, y también sentó las bases del sistema de medición de la Europa medieval. Si no, mira. La Europa medieval usó el sistema romano con raíces egipcias, babilonias y griegas. También surgieron variantes por regiones y se sumaron elementos árabes y escandinavos. Las necesidades comerciales empujaron nuevos cambios. En los siglos XII y XIII, dentro de las ferias de comercio, se impuso el uso de unidades de medida en común. Un ejemplo es el el, que era una unidad de medida usada en telas. Una vara de metal era el oficial, y con ella comparaban todos los que usaban los comerciantes. Sin embargo, hasta el siglo XVIII no existió ningún sistema de unidades unificado y válido para regiones amplias. Francia era uno de los países más caóticos con respecto a este tema. Por ejemplo, hacia el año 1795, los franceses usaban más de 700 unidades de medida que cambiaban de un pueblo al otro. Es lógico que en el siglo XVIII se unificaran los sistemas de medición. El desarrollo de la industria y el comercio requerían de cierta armonía. Sí, sin embargo, falta el sistema que pueda medir lo más difícil de todo. ¿A qué te refieres? A los sentimientos. Imagínate una especie de termómetro que te pueda decir cuánto querés a alguien. Obviamente la unidad de medida sería una adela, claro, porque es mi idea, ¿no? ¿Y cómo funcionaría eso? Te haces una adelametría y te dice cuántas adelas medís con respecto a alguien. A ver, entre 0 y 10 adelas es conocido. Sí. Entre 10 y 20 es amigo. Así seguimos subiendo hasta llegar a 50, que es el punto máximo de adelas de amor total, ¿no? Pobre tipo, ¿no? Es como... ¿Te imaginas lo que es aguantar 50 adelas? Pobre. Ay, 50 adelas. Toma, consulta a Sabiondo. Yo tengo que revisar mis cálculos. Mientras tanto, voy a ver si hago algo nuevo con este dinosaurio. Bueno, vaya, don Cosme, no hay problema. El metro concretó la idea de una unidad que no era arbitraria y no pertenecía a ninguna nación de la Tierra en particular. Se adoptaron las unidades de superficie y volumen derivadas, el metro cuadrado y el metro cúbico. También se acordaron otras unidades como el gramo o el litro. El sistema métrico decimal introdujo una revolución en el cálculo de múltiplos y submúltiplos de áreas y volúmenes. Solo fue necesario correr la coma decimal 2 lugares en el caso de las áreas y 3 lugares en el caso de los volúmenes. Por su sencillez, el sistema métrico decimal comenzó a adoptarse fuera de Francia cuando los ejércitos de Napoleón Bonaparte invadieron otras zonas de Europa. Sí, pero hubo países que no adoptaron este sistema, como por ejemplo Gran Bretaña y sus antiguas colonias. Y estas naciones conservan unidades romanas como la libra y la milla, o medievales como el acre y la pinta. Pero sigamos consagrando. En 1875 se fundó la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Su misión fue construir y mantener nuevos patrones, además del metro y el kilogramo, y mejorar los métodos de medición en todas las áreas del conocimiento. La oficina también se ocupó de definir nuevas unidades, como las termométricas, las eléctricas o las de iluminación llamadas fotométricas. Muy interesante, Sabiondo, la verdad, muy interesante. Bueno, entonces hasta ahí. Ahí tenemos entonces lo que teníamos para identificar. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono? Por favor, lo cierra. Lo tienen abierto. Bueno, ¿alguien tiene por ahí el micrófono abierto? Bueno, por favor lo cerramos. Listo, perfecto. Entonces lo que les iba a decir es que miren que las unidades métricas, lo que nosotros vamos a empezar a trabajar,
fue algo que realmente se concibió por la dificultad que había con las diferentes medidas. Mira que ella habló de adelametría. Lo hizo como a manera de chiste, pero de chiste para el video, pero realmente en la antigüedad se hacía así, o sea, cada persona definía cómo iba a medir. A veces era el mismo dueño de un terreno, o el dueño de una nación que decía, vea, yo voy a utilizar desde mi hombro hasta mi punta de los dedos y a eso lo voy a llamar una vara. O voy a utilizar el tamaño del dedo mío y lo voy a llamar pulgada. O voy a utilizar el pie mío y lo voy a llamar pie, pero todos los pies, todos los dedos, todos los brazos son totalmente diferentes. Entonces, en el momento en que usted, por ejemplo, tenía una tela para vender, se le iba a vender a alguien, usted le decía, sí, vea, es que eso mide 20 varas, pero del brazo de él. De la otra persona que le iba a comprar, de pronto no eran 20, sino 19 varas. Entonces, esa dificultad que había entre las medidas fue lo que impulsó a que el sistema internacional se pudiera crear a partir de una medida única, que es la que nosotros llamamos como metro. Otros países, y como Gran Bretaña, Estados Unidos, siguieron con otros tipos de medidas totalmente diferentes. Ellos tienen sus razones, al fin y al cabo, razones económicas, sobre todo, que no las han querido cambiar. Es la pulgada, el pie, la milla y medidas pues similares que solamente la manejan ellos. El resto del mundo maneja el sistema métrico decimal. O sea, manejan lo que es metros, decímetros, kilómetros, hectómetros y todos ellos. Entonces, si usted mide un metro de tela aquí en Colombia, se va para Argentina y se da cuenta que ese metro de tela mide exactamente un metro en Argentina también. Eso se llama sistema internacional. O sea, internacionalizar la medida, que en cualquier parte usted mida algo y mida exactamente lo mismo. Bueno, entonces yo les tengo preparadas una presentación. Voy a compartir otra vez aquí pantalla para mostrarles la clase que les tenía preparada para el día de hoy. Antes de hacer las preguntas, primero voy a mostrar esta presentación y después ya tenemos las preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver las unidades métricas de longitud, porque en el que nos vamos a basar en el metro. Aquí por aquí, listo. Entonces nos vamos a basar en el metro. Mira que había otras unidades. China tenía unidades diferentes. En otros países también tenían unidades diferentes. En Francia tenían más de 700 unidades de medida. Imaginen el montón de unidades de medida que tenían ahí. Era para una confusión, o sea, era casi que tener una casa con diferentes medidas y usted pasaba a la otra casa y ya tenía otras medidas totalmente diferentes. Entonces, eso es muy complicado de manejar. Entonces, vamos a tener el metro. Dice, el metro es la unidad principal de medidas de longitud y se representa con la letra M. M minúscula. Muchas veces uno ve escrito por ahí MTS, minúsculas. Por favor, Sebastián está abriendo a toda hora el micrófono y me toca estárselo cerrando. Juan Sebastián, por favor, no abras el micrófono. Ya te lo cerré. Apáguelo, apáguelo. Bueno, entonces es con la letra M minúscula. No es con la letra M mayúscula. Es con la letra M minúscula. Y no es MTS. Como a veces vemos por ahí, que van a vender el cable, van a vender tal cosa y dice que metros y colocan MTS. No, es M minúscula y ya. Eso otro es como para que usted entienda lo que le están vendiendo, pero realmente la unidad principal es la M minúscula. Usamos flexómetros para tomar este tipo de medidas. Por ejemplo, aquí tenemos un flexómetro de 5 metros. También lo podemos hacer con reglas o con escuadras que también tienen sus diferentes guías. Ahí tienen unas rayitas y con unas rayitas usted ve que tienen unas medidas. Eso sería para medidas corticas. Tenemos el metro que vemos siempre de los astres. Estos metros realmente a veces hay un
complique con estos metros que a veces no cumplen con las mismas medidas. No sé por qué estos metros desastre a veces tienen ese tipo de dificultad. Eso debe ser por los diferentes fabricantes, pero tienen que mantener una medida exacta. Pero Profe, sí, yo le quería decir un datico muy curioso. sí, dale. Vea, ya había dicho, allá no utilizan, por así decir, mucho el sistema métrico. ¿Allá en dónde? ¿De qué manera? Profe, ¿de cómo ellos utilizan un sistema o cómo hacen para pesar algo? Se hacen conversiones. Cuando tienen diferentes Para unidades, unidades de medida, unidades de peso, de longitud, de área y de volúmenes, es complicado no tener un solo sistema métrico, un solo sistema, perdón, de longitud, un solo sistema de medida. Entonces ahí ya uno tiene que ver una cuestión que se llama conversiones de medida. Nosotros en este momento solamente vamos a ver conversiones de medidas con el metro, pero usted también puede convertir cuántos metros tiene una milla, cuántos pies son un metro, y en ese sentido usted hace esas conversiones. Pero en este momento todavía no. Lo vamos a ver de pronto más adelante o en unos graditos más Profe, adelante. no le entendí. No me entendió, mire, vea, es que, por ejemplo, en otros países utilizan la medida de la milla. La milla son 1.609 metros. Entonces a usted le dice, no, pero es que yo tengo 5.000 metros, ¿cuántas millas son? Eso es una conversión. Entonces usted tiene que hacer la conversión. O si le dicen a usted, es que el avión está volando a 8.000 pies. ¿A cuántos metros de altura va? ¿Cuántos kilómetros de altura tiene? Entonces ahí también tenemos que hacer una conversión. Conversión es pasar de una unidad a otra. ¿Listo? Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces mire que aquí tenemos diferentes elementos con los que tomamos medidas. Aquí, por ejemplo, este amarillito que estoy aquí haciéndole movimiento circular, es una cinta métrica. Ahí dice que tiene 60 metros, para los que alcanzan a ver. Es muy pequeñito que dice, pero dice que tiene 60 metros. O sea que no es lo mismo medir con una regla de estas pequeñitas que medir con una cuestión de cinta métrica. Hay unos que tienen 60, otros 120, pero tener cintas métricas muy grandes tampoco es que nos arreglen los problemas y ahí es donde tenemos que tomar otro tipo de medidas. Entonces vamos a mirar algo muy particular, primero que nada, y es esta barra. ¿Sí ven que hay una barra sobre un bloque de madera? Esa barra que hay ahí fue la que definió la distancia del metro. Y vamos a mirar cómo. En 1897 se construyó un metro patrón. Esto significa un patrón. Un patrón no es el jefe, para que no vayan a pensar en la palabra patrón. El patrón es algo que identifica una medida estándar que se tome en un lugar del mundo y que en otro lugar del mundo sea la misma medida. Eso es un patrón. Entonces nos dice que se construyó en 1897 este patrón, compuesto de platino e iridio, depositado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Recuerdan que ahorita habían dicho que se creó una oficina en París que se llamaba la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Esa varita está ya guardada. Entonces nos dice, y es considerado como la 10.000.000ª parte de un cuadrante del meridiano terrestre. Esa fue una de las formas como se trató de identificar esa medida. Pero también Van a empezar. Van a empezar. A abrir el micrófono. Miremos quién tiene cerramos los micrófonos de absolutamente todos. Sí. Profe, creo que fue Estefanía Sánchez. No, fue Eduard Camilo. ¿Verdad? Profe, sí fue Estefanía Sánchez. Y fue Estefanía Sánchez, profe. Entonces, Eduard Camilo también lo tenía. Y vamos a marcar el nombre. Y vamos a marcar el nombre para tener en cuenta quién es. Ajá. Bueno, Estefanía, ya saben. Estefanía Sánchez. Listo. Entonces, para que hable directamente también en coordinación. Ay, sí. Profe,
Eso es troleo en Zoom, lo que están haciendo. Bueno, entonces dice, no obstante, la posibilidad de que ese patrón pudiese ser destruido porque se podía dañar la barra o cambiar con el tiempo porque podría con diferentes temperaturas volverse más grande o más pequeñito, así fuera muy poquito, así fuera ínfimo el tamaño que puede adquirir con respecto a una alta temperatura. Profe, ¿Qué? yo no soy, si yo estoy acá con mi mamá al lado, ¿yo cómo voy a hacer eso? Pero el micrófono tuyo está activado. Es que la mejor forma de que ustedes no se les implique en cualquier situación. Profe, pero es que a veces... Desactivado. Profe, Tomás. Eso es un video. Ya si usted lo silencia, él va a seguir poniendo esa música. Así usted lo silencia, pero tenía la cámara. Entonces él no es. Sino que llegan y utilizan el nombre de uno para que crean que es el que está en la reunión. Ah, bueno, perfecto. Pero profe, aquí en esta reunión no se puede uno renombrar. No escuché. Anonymous. No se puede renombrar. Ah, no. Entonces no. Profe, sí se puede renombrar. Entonces yo me voy a cambiar el nombre. Cámbieselo si puede. También comparten los... Profe, eso se puede hacer, pero desde celular. Profe, comparten el número del Zoom y la contraseña. Oigan, pero ya dejen dar clase. Para que se metan a esa clase. No, que compartan, no, yo solo han dado una foto. No, eso no da, profe. Listo, deje pues que el profesor siga, por favor. Jorge. Bueno, listo. Entonces, como les decía, esa vara puede cambiar. Entonces se ha tratado de mantener una medida estándar que ya no sea simplemente la varita que está guardada por allá en sitio a una temperatura estable para que no varíe. Ya no se hace eso. Entonces se toma otra referencia. Por ejemplo, aquí dice que en 1983 la CGPM, que es la Conferencia General de Pesas y Medidas, adoptó una nueva definición del metro, vigente hoy en día, que lo define como la longitud del camino atravesado por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo. O sea, la distancia que la luz recorre en ese espacio de tiempo es lo que llamaron metro. Eso no se mide tan fácil. Eso ya tiene que ser con unos elementos mucho más tecnológicos. ¿Listo? Bueno. Entonces continúo. Cuando nosotros tenemos diferentes medidas, por ejemplo, aquí podemos medir una niña, la podemos medir con este flexómetro. Este flexómetro es de 5 metros, la niña mide simplemente 1,5 metros, o sea que se puede medir. Pero cuando vamos a medir un estadio, ya tenemos que medirlos con una cinta métrica. Y si vamos a medir, por decir algo, un animalito muy pequeñito, en este caso una hormiga o un grillo, lo tenemos que medir es con una regla más pequeñita. Ya esta cinta métrica no nos sirve para medir un animalito tan pequeñito. Entonces lo medimos es con una regla que sea acorde con el tamaño de ese animalito. Y siempre mire que estoy hablando de los metros. Pero hay ocasiones donde vamos a medir la distancia entre una distancia hacia otra, a un pueblo hacia otro. Entonces, muy complicado empezar a medir o con esta regla, o con este flexómetro, o con este metro. Incluso, uno puede hablar de 30.000 kilómetros o 300 millones de centímetros. Entonces, tampoco es muy práctico en ese sentido. Entonces, por eso, si nosotros tomamos, por decirlo, distancia entre el Sol y la Tierra, nosotros podemos hablar de que esa distancia son 150 billones de milímetros. Entonces miren el montón de ceros que tiene 13 ceros. ¿Quién se pone a contar eso?
Por eso, imagínense, uno dice, no, yo no me voy a poner a contar eso. Entonces, por eso no lo damos en milímetros y lo podemos dar en kilómetros, que sería 150 millones de kilómetros. Mire que ahí ya tiene menos ceros. Entonces, en ese sentido, es más práctico. Entonces, ya uno no habla de estar hablando en milímetros, sino hablar en kilómetros, y es mucho más fácil. Incluso, si nosotros, por ejemplo, vamos a medir la altura de un edificio, y le vamos a dar esa longitud, esa altura, podemos hablar de 1.500.000 milímetros, pero tampoco es práctico porque uno dice, ese montón de ceros. Entonces uno dice simplemente, es un kilómetro, 1.5 kilómetros o 1,5 kilómetros. Es más fácil decirlo de esa manera, pasando de milímetros a kilómetros. Y lo mismo podríamos decir con la hormiga. O sea, yo podría decir que esta hormiga mide 0,003 hectómetros. Entonces, mira el montón de ceros que nosotros tenemos ahí. No es práctico. Entonces, ¿cómo podríamos decir? No, es que voy a utilizar más bien la unidad de centímetros o lo que nosotros hablamos ahorita, lo que eran los submúltiplos. Entonces, ahí simplemente decimos 3 centímetros. Y 3 centímetros es igual a 0,0003 hectómetros. Entonces, ese cambio que nosotros vemos, por ejemplo, ahí arriba, estamos viendo un UA. Un UA significa una unidad astronómica. Cuando ya vamos a hablar incluso de kilómetros, los kilómetros tienen un montón de ceros. Entonces las distancias ya en el sistema solar ya no se miden ni siquiera con milímetros, ni kilómetros, ni metros, sino que se miden en unidades astronómicas. En este caso, la unidad astronómica patrón, lo que les decía yo ahorita, la unidad patrón es la distancia entre la Tierra y el Sol. Y es lo que nosotros llamamos un Armstrong o una unidad Armstrong. Bueno. Entonces vamos a hablar de las equivalencias en la unidad principal del metro. Tenemos los múltiplos, que es para medir los tamaños que son más grandes. Entonces tenemos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Y tenemos los múltiplos a la derecha, que son para medir distancias más pequeñas. El decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a darse cuenta con qué unidad voy a medir el edificio, o con qué unidad voy a medir la hormiga, o con qué unidad voy a medir el frente de mi casa, o con qué unidad voy a medir el estadio o la cuadra por donde yo vivo. No la va a medir con sus múltiplos, sino que la va a medir con múltiplos porque es grande, pero lo pequeñito, por decir algo como dice ahí en el ejemplo, la cabeza de un alfiler la mides con sus múltiplos. En este caso la podría medir con milímetros, o el espesor de un cabello. O sea, entonces depende lo que usted vaya a medir, las unidades que utilice, ya sea múltiplos o submúltiplos. Los múltiplos para unidades grandes y los submúltiplos para unidades pequeñas. ¿Listo? Bueno. Jorge, hay un niño que tiene la mano levantada. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Perdón. Daniel Carvajal. Daniel Carvajal. Daniel. Profe. Sí. Sino que nosotros tenemos una pregunta en la actividad 5. La actividad 5, no, pero es que déjeme primero terminar con este espacio que estoy haciendo para que luego las otras actividades sí las podemos preguntar, porque si no, empezamos a saltar de actividad 1, 3, 5, 4, 6, pues queda muy complicado. Tratemos de llevar un orden. Sí, mijo, primero lo más importante. Bueno, por favor, yo ya lo dije, no tiene que abrir el micrófono para decirlo. Muchas gracias. Bueno, entonces otro múltiplo y submúltiplos del metro. Mire que aquí nosotros tenemos los múltiplos básicos que estamos trabajando. Aquí tenemos el kilómetro, aquí abajo, el kilómetro, el hectómetro y el decámetro. Y aquí en la parte de arriba nosotros tenemos entonces el decímetro, el centímetro y el milímetro. Pero mire que lo que nosotros estamos tomando son partes de algo más grande. O sea, nosotros vamos a tomar lo más básico. Porque vea que también aquí en los múltiplos está el yotámetro, el zetámetro, el hexámetro, el petámetro, y hay cosas que usted ya empieza a conocer, sobre todo por informática. El terámetro. Recuerden el terámetro. No, levanta la mano, compañero, que así no te voy a responder. Así no te voy a responder. A toda hora abriendo el micrófono y hablando no me gusta. Mantengamos un orden, porque si no queda muy berraco. Y no nos alcanza el tiempo.
Entonces, estas otras palabras que nosotros tenemos acá, nosotros tenemos el terámetro, el gigámetro y el megámetro. Mire que son palabras que ya usted tiene relación incluso con la informática. Usted tiene megas, que son los megabytes, tiene los gigas, los gigabytes, y los tera, que ahora ya en informática los computadores ya vienen con una tera, un terabyte de almacenamiento, 2 teras. Es más costoso, pero almacena más. Y más para arriba hay más. Recuerden ahorita que nosotros veíamos que la distancia entre el Sol y la Tierra era de 150 billones de kilómetros y tenía 13 ceros. El yotámetro, el que está aquí arriba, marca 10 a la 24, o sea, 24 ceros. O sea, que hay medidas que son exageradamente grandes y para eso es que el hombre, nosotros, hemos creado otras unidades de medida para ser mucho más prácticas, como la unidad medida de un Armstrong, la distancia entre el Sol y la Tierra. Estas palabritas que nosotros vemos aquí, el iota, el zeta, hexa, peta, y aquí que tenemos deci, centi, mili, vienen de unas palabritas por acá, mírenlas, aquí están, el yotámetro, el zetámetro, el hexámetro. Estas unidades las utiliza el Sistema Internacional de Medidas. Y aquí entonces tenemos todos los que son sus múltiplos. Y mira que aquí está cómo se identifica cada uno de ellos. DM, CM, MM y las micras, el micrómetro, el nanómetro, que yo sé que usted de pronto sí ha escuchado la unidad de nanómetro, porque hemos estado hablando de los tamaños del virus, del coronavirus, y también se habla de que son tamaños en nanómetros, o sea, tamaños mucho más pequeñitos, mucho más pequeñitos. Y entonces, en ese sentido, esas palabras toman esos nombres. Pequeño mortal. Ahora, cuando nosotros vamos a mirar, en el ejemplo que tenemos en la guía, si nosotros vamos a medir el largo del salón de clase, entonces tenemos que ubicar en los múltiplos o en los submúltiplos. Si vamos a medir el salón de clase, podemos darla en metros, que es la unidad más fácil como para medir un salón que mide 3 o 4 metros. O el ancho de un cuaderno, ya no lo vamos a medir en metros porque el metro ya queda mucho más grande. Entonces lo podemos medir en centímetros. La cabeza de un alfiler la podemos medir en milímetros, que es la unidad más pequeñita que estamos trabajando nosotros. La distancia entre Medellín y Cartagena, ya nosotros no vamos a utilizar ni metros, ni centímetros, ni milímetros. Utilizamos los kilómetros, que es la unidad mayor que nosotros tenemos para poder medir. Si nosotros utilizamos metros entre Medellín y Cartagena, estaremos dando unas medidas con varios ceros, como diría ahorita el compañero. Diría, qué montón de ceros, ¿quién se va a poner a contar esos ceros? Por eso no se da en metros, por eso se da en kilómetros. Bueno, Tomás Vergara ahora sí levantó la mano, ahora sí habla la duda que tenías. Profe, era para decirle que la NASA para poder medir, de aquí hasta Marte, no utilizan el kilómetro, pero sí, la medida de ellos queda 500 kilómetros años luz. Bueno, sí. Por eso les decía yo ahorita que hay unidades, por ejemplo, en el sistema planetario, o sea, en nuestro sistema solar, es fácil utilizar el Armstrong, una unidad de Armstrong, que es la distancia entre la Tierra y el Sol. Por ejemplo, la distancia entre el Sol y Marte es un Armstrong y medio. Entonces, es una unidad de medida, pero cuando ya hablamos de distancias hacia el espacio, vamos a medir la distancia hacia otra estrella, por fuera del sistema solar nuestro, o a otra galaxia, ya utilizamos son los años luz, y ya es otra unidad de medida diferente. Pero mire que siempre trata de utilizar medidas que sean patrones, que sean unidades que realmente todo el mundo entienda, que no todos tengan diferentes unidades para medir, sino que sean unidades patrón para que de lo que se mide en un lugar, dé exactamente en otro lugar. Bueno, listo, Tomás, ahora sí muy buena tu intervención. Dale, Tomás, abre el micrófono. Se perdió. Profe, también sí, usted ahora había hablado sobre
las medidas así que son muy chiquiticas. Exacto. Como la cabeza del alfiler que estamos viendo acá. Ese tipo de medidas, sí, pero ese tipo de medidas también se pueden utilizar o sea, una medida muy pequeñita, muy baja sobre la física cuántica. La medida es muy baja, muy claro. baja. Sí, es que vea que yo me devuelvo acá en esto. Mire que aquí tenemos medidas mucho más pequeñas. Tenemos el yoctómetro, el septómetro, el atómetro, el feptómetro, el picómetro. Todas esas unidades que están por debajo del milímetro son mucho más pequeñitas y van de 10 en 10. Por eso es que son decimales. Aquí, por ejemplo, el micrómetro es 10 veces más pequeño que el milímetro. El nanómetro es 10 veces más pequeño que el micrómetro. Entonces así, esas se van dando en ese sentido. ¿Listo? Bueno, entonces ya hemos visto acá. Vamos a ver, si vives a 600 metros de tu escuela, 600 metros, mira que ahí ya le está diciendo de una vez que se puede medir en metros, pero tiene 2 ceros. Entonces usted lo puede decir que lo va a dar en metros o lo va a dar en decámetros. O el largo de tu antebrazo. Se puede dar en centímetros o también se puede dar en decímetros. En milímetros incluso ya quedan un montón de milímetros cuando uno los va a medir ahí. Entonces por eso abarca. Profe, ya se me va a entumir la mano, el día de rato la tengo levantada. No veo, ¿quién? Sebastián Castro. Ah, bueno, pregunta de Sebastián. Usted no puede venir a la casa de uno a explicarle, pues, así que uno le dé un paguito o algo. No, a mí me da miedo salir en esta situación. Esta situación es complicadísima porque yo también tengo familia, mi mamá es mayor de 70 años, mi esposa tiene un problema respiratorio, entonces si yo me contamino en algún lado, vengo y traigo el virus aquí y qué maluco no traer y contaminar a otra persona. Claro, no, ahora esto es complicado por no poderse uno desplazar. En el grupo mío, cuando veíamos las reflexiones, veíamos algo muy particular, muchachos, y es lo que yo les voy a decir en este momentico y ojalá no se les olvide. Me decían, qué bueno volver al colegio, porque era más fácil trabajar en el salón de clase. Mira que se nos volvió un poquito más complicado el trabajar aquí en esta virtualidad. Incluso hasta se nos meten hackers y cosas y vainas a jodernos la vida, sabiendo que estamos haciendo algo que realmente es por el beneficio de ustedes. Entonces da tristeza que realmente tengamos que soportar ciertas situaciones y saber que cuando lo hacíamos en el colegio era más fácil. Y muchos de ustedes, porque yo sé que eran muchos, no aprovechaban esa oportunidad porque se pasaban el papelito por debajo, miraban por la ventana, le tiraban el lapicito o el pedacito de borrador al otro y hasta ahí llegaba la clase. Entonces, mire que realmente ahora es que nos estamos dando cuenta que el trabajo en la clase, en el salón de clase, es el que realmente más nos llega. Usted realmente en el salón podía levantar la mano más fácil, yo lo veía a usted más fácil. Aquí yo veo 152 estudiantes. O sea, es muy complejo mirar quién levantó la mano. Yo que estoy proyectando un PowerPoint, que estoy proyectando un PowerPoint y estoy viendo eso para ver quién me levanta la mano también. Entonces mire que se nos complicó a nosotros también. Nosotros tenemos esto también muy difícil. Y mientras nosotros hacemos esto, la presentación, que se aparezca, mira que a mí me aparece cada vez que voy dando clic aquí en el teclado. En el salón era mucho más fácil. Yo para que eso me aparezca así, tengo que meterme a PowerPoint, decirles, hágame la presentación así, hágame la presentación de esta manera, indicar qué aparece primero y qué después. Es complicado. Es complicado. De verdad, cuando regresemos a la presencialidad, valoren estar en el salón de clase, valoren tener su profesor ahí, el profesor que sea, pero valórenlo. Profe, levantó la mano, profe, voy a hacer una pregunta, profe, me explica esto. Mire que ahí yo no puedo desplazarme desde aquí hasta el colegio, incluso yo vivo mucho más lejos, yo no vivo en Bello, entonces me tocaría desplazarme mucho más. En el colegio, usted me puede buscar en la sala de profesores, en el descanso, mientras uno a veces está vigilando y lo pueden encontrar. Profe, no entendí esto. Venga, yo vuelvo y le explico.
Entonces, de verdad valoren el colegio, muchachos, valoren cuando regresemos, que esto nos sirve de experiencia. Sí, sí. Sebastián Caro, Jorge. Sí. Bueno, profe, yo le pregunté eso pues porque valía la pena intentar y de pronto se quería ganar 20.000 pesitos la hora. Muchas gracias compañerito, pero eso es muy complicado. Siga con la clase. Sebastián Caro va a preguntar, Jorge. Sí, levantó la mano Sebastián. ¿Quién? Sebastián. Profe, yo el que le preguntó para ver si usted podía venir a explicar a la casa. Bueno, entonces baja la mano. Ya. Gracias. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, dale. Profe, para habilitar el chat. Sí, claro. Enseguida vamos a habilitar el chat para que puedan colocar su nombre. Pero que no se preocupe que todavía no hay. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno. Para terminar, compañeritos. Ya puedes saludar. En la primera actividad que nosotros tenemos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, ahí me disculpan haberme intrometido, pero quería ver qué estaba haciendo mi hija porque es muy importante vivir pendiente. Sí, muchas gracias. Bueno, estén muy bien, feliz tarde. Gracias. Que los acompañe, bueno. Gracias, mío le pague. Bueno, el cuento es este. Esa primera actividad es muy sencilla. Es la actividad más sencilla que usted va a desarrollar. Yo quería empezar con esta actividad sencilla y con este video que les puse, aunque mire que tenía a veces partes como muy infantiles y cosas así. Sin embargo, era muy didáctico en el sentido de cómo la humanidad tuvo que pasar de un montón de unidades de medida a una medida que estamos trabajando en este momento, que es la unidad métrica, decimal, porque se basa en números de 10 en 10, igual como lo hacían los chinos. ¿Por qué? Porque realmente es más fácil ver 10 dedos en la mano y por eso es que ellos lo hicieron de esa manera. Entonces realmente esa primera actividad es muy sencilla. Pueden ir mirando en estos días la teoría para la actividad 2 y 3. De todas maneras, la próxima clase yo les voy a explicar el paso a paso de cómo se resuelven estas conversiones, que era una de las preguntas que tenía el compañerito. Entonces vamos a hacer unos paso a paso con varios ejemplos de cómo se hacen estas conversiones para que a usted le quede mucho más fácil. ¿Listo? Ok, entonces podemos ir habilitando el chat para que vayamos terminando el día de hoy. Muchas gracias, compañeros. Dios les pague por el juicio de el 99.99% de ustedes. Muy queridos, por favor, vuelvo y repito, cuando vayan a hacer una pregunta, levanten la mano. Es que es muy complicado uno no saber quién está hablando en ese momento y no saber todavía incluso si nos están metiendo a molestar dentro de los chats como lo han estado haciendo. Entonces, bueno, sigamos de esa manera, bien juiciosos. Dios les pague a todos, muchachos, y un feliz resto de día. Jorge, gracias. A usted, Gracias, Mónica. profe. Hasta luego, chao. Chao, chao, profe. profe. No, coloquen el nombre e inmediatamente se salen. Chao. Hasta la próxima. Profe, chao. Pero una Chao, sola profe. vez el nombre. Chao. Los bendiga, chao. Chao. Profe, Dios te bendiga. Igualmente, Dios la bendiga. Chao, chao. Profe. Muchas gracias. Profe. Con mucho gusto. Chao, Chao. profe. Hasta mañana. Hasta mañana, que estén bien. Dios los bendiga. Cuídense mucho, no salgan mucho por ahí. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, que esté muy bien. Chao. Chao. Profe, chao. Chao, profe. Feliz Navidad. Profe, chao. Feliz Navidad. Porque así nos va a tocar.
Que pase muy bueno con su familia. Gracias, Dios le pague, igualmente a usted. Hola, Angibar, casi que no Chao, te veo. profe. Chao. Chao, profe. Los extraño a todos. Yo también. Yo Chao. también lo extraño. Chao, que estén bien. Chao, hasta el próximo año, profe. Hasta el próximo año presencial. Chao. Y eso está por verse. Está por verse, eso está más complicado que un verdad. Daniel Carvajal. Yo creo que es más fácil en el colegio presencial que por acá. Sí, Daniel, nena. usted iba a preguntar Sí, es ahorita más una fácil cosa en en la los actividad colegios. 5, mi hijo, ¿qué es? Ay, sí. Profe, ya mi mamá me explicó. Ah, bueno, listo. Perfecto, qué bueno. Bueno. Bueno, profe. Chao, hasta el próximo año y que su esposa se mejore. Ah, muchísimas gracias, Dios le pague. Muchas gracias. Que esté muy Chao. bien. Ya Chao. colocaron todos el nombre porque voy a cerrar la reunión. Sí, Sí, ya casi, a ver, yo veo. todos queremos ir al colegio Cefir. Todos Sí, queremos ir al todos. colegio. Gracias, María Todos. José. Sí. Todos. Próxima. Yo creo que ya nos conocemos la casa. De todos ustedes. Usted es la de nosotros. Sí. Ya Sí, no sí. sabemos qué otro espacio tomar. No, ay, María, me toca voltear. Profe, deberíamos ir al poli y hacer la clase allá. No, damos 2 cuadernitos y allá la hacemos. O educación física. Ay, ojalá. Ah, no, pero no se preocupen que ya vamos a empezar a interactuar con ustedes por las tardes. Sí, no se preocupen. Vea Que qué ya el bien. profesor Bueno, qué bueno, qué bueno. Excelente. está trabajando con ustedes por las tardes para que hagan actividad física. No se preocupen. Ya iniciamos con los profes, gracias a Dios. Sí. No se preocupen, que sí Sí, lo hay que vamos a hacer actividad física, hay que hacer actividad física porque no, grave. Toca. que nos trajo. Sí. Sí. Bueno, yo voy a almorzar porque me toca conectarme ahorita con el ciclo 2. Ciclo 2. Ah, sí. Bueno. Listo. Bueno, entonces me pues. desconecto. Chao, Moniquita. Chao, compañeros. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao.